y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Qué vendrá? El fin. Por tanto, cuando ves en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en el invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La semana pasada comenzamos con el estudio de la escatología bíblica de los últimos tiempos y empezamos hablando sobre la venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia, de los eventos finales. Bendito el nombre del Señor. Y hoy continuamos con la gran tribulación. Es la segunda parte del mensaje. La gran tribulación. Y el otro domingo que cerramos mes es la tercera y final, el milenio o el reino milenial de Cristo, el próximo domingo. Así que aparte esa fecha es importante. La gran tribulación. ¿Cuántos han oído hablar de este término, la gran tribulación? Cuando yo me convertí a Cristo en 1983, a la edad de 20 años, había una canción de Estanislao Marino que estaba sonando demasiado en la radio, Faro del Caribe, que era la emisora que existía cuando yo me convertí al Señor. Después vinieron otras. Y la canción de Estanislao Marino, La Gran Tribulación, era un éxito número 1 del momento, Billboard, si pudiéramos decirlo ahora. Era una canción que le paraba el pelo a cualquiera, porque a través del canto, Marino hacía un recuento de lo que iba a suceder en la gran tribulación. Y claro, por supuesto, eso me impactó muchísimo y gracias a Dios por esa canción, que a la edad de 20 años yo me interesara por estudiar la escatología bíblica. La escatología es el estudio científico y profundo de la profecía de los últimos tiempos. Eso es escatología bíblica. Y bendito Dios porque pude estudiar, y luego por la gloria del Señor, profundamente la escatología, y me sumergí en los libros proféticos de Daniel y el libro de Apocalipsis, y lo pude leer y estudiar muchísimas veces. Pero cuando uno descubre a través de la Escritura los eventos finales, las señales que Jesucristo enseñó en Mateo 24, Lucas 21, entonces uno dice, wow, lo que viene fuerte, lo que viene es algo muy terrible para la humanidad. Y por supuesto, como hijos de Dios, no queremos nosotros de ninguna manera participar de esos eventos o estar allí en medio de esa gran tribulación. ¿Cuántos quieren ir a la gran tribulación? Nadie. Todos queremos irnos para el reino de los cielos. La gran tribulación es el nombre que se le ha dado al periodo más crítico y devastador que la humanidad haya o vaya a vivir. Jeremías le llama tiempo de angustia para Jacob. Y eso está en Jeremías 37, solo doy la cita. Así que es importante que usted se haga de una libreta y un lapicero y siempre anote, porque usted aprende. Daniel dice que será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y eso está en Daniel capítulo 12, versículo 1. Ahora, hay 3 escuelas proféticas que enseñan acerca de la escatología, de la ciencia de interpretar las señales finales. Y una de esas escuelas es la escuela pretribulacionista. Luego sigue la escuela tribulacionista. Y la última escuela, la escuela post-tribulacionista. Yo pertenezco a la primera escuela, la escuela pretribulacionista.
La escuela pretribulacionista, que parece un trabalenguas, enseña que la iglesia no pasará la gran tribulación, sino que será arrebatada antes de la gran tribulación. La escuela profética tribulacionista enseña que la iglesia será arrebatada a la mitad de la gran tribulación. O sea, en los primeros 3 años y medio cumplidos, Cristo viene y arrebata a la iglesia. En otras palabras, la iglesia tiene que pasar la mitad de la gran tribulación. Y la iglesia post-tribulacionista es la que enseña que la iglesia tendrá que pasar los 7 años de la gran tribulación y al final vendrá Cristo y arrebatará la iglesia. Ahora bien, porque yo soy de la primera escuela de los que creen que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, bendito del Señor, porque no hay ningún versículo que diga que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Lo que hay es confusión cuando se estudian las señales, y especialmente Mateo 24, cuando lo hemos leído, y al principio comenzábamos con esa lectura, porque para poder entender Mateo 24 y Lucas 21, nosotros tenemos que tener conocimiento de la cronología de los hechos o de los actos que están por suceder o ya están sucediendo. Y para poder también discernir e identificar cuando Dios le está hablando a Israel y cuando Dios le está hablando a su iglesia. Y entonces cuando usted lee corrido Mateo 24 va a encontrar allí, si no discierne, que todo el mensaje es para una sola gente. Y entonces es ahí donde se confunden y dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación porque dice que nuestra huida no sea en invierno o día de reposo. ¿Qué tiene que ver el día de reposo con la iglesia? Absolutamente nada. Nosotros no guardamos el día de reposo y tampoco el día de reposo fue hecho para la iglesia, fue hecho para Israel. Cuando la Biblia habla sobre que no estén encinta o criando en esos días, le está hablando al pueblo de Israel. Por eso es que Jeremías dice y le llama a la gran tribulación, le llama tiempo de angustia para Jacob. ¿Quién es Jacob? Es Israel. Recuerden ustedes que Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Y de Jacob descienden las 12 tribus de Israel. Entonces Jeremías dice que la gran tribulación es tiempo de angustia para Jacob, no para la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Ahora, vamos a ver algunos versículos que declaran nuestra posición como pretribulacionistas. Ahí sí vamos a ir a buscar Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9 dice: porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Para ira. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Recuerden ustedes que Cristo vino a los judíos primeramente. Y en San Juan capítulo 1 dice claramente: a lo suyo vino, y los suyos, o sea los judíos, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Recibieron a quién? A Jesús. Entonces, como por medio de Jesucristo alcanzamos salvación, entonces Dios no nos ha puesto a nosotros para ira. Y así se le llama también, es una de las formas de llamar al tiempo de la gran tribulación, se llama el día de la ira del Señor. Así también se le dice a la gran tribulación. Y Dios no nos ha puesto para ese día. Aquí lo dice claramente. Cuando leemos también Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, vamos a encontrar aquí estas palabras tremendas. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Quién está esperando a Jesucristo en los cielos? La iglesia, nosotros. El cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos ¿qué? Nos libra de la ira venidera. Esa es la promesa para la iglesia. Por eso es que somos pretribulacionistas.
Leamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿De qué seremos guardados? Seremos guardados de la hora de la prueba. Así también se califica a la gran tribulación, la hora de la prueba. Y el Señor nos va a librar. Para concluir esta parte y quedar claros de que por qué somos pretribulacionistas, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6 al 8. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6 al 8. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ver allí, que esperemos que esté puesto en la pantalla. Dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Aquí está hablando de la manifestación del hombre de pecado. En el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, habla de la manifestación, de cuando el anticristo, al cual este pasaje le titula el hombre de pecado, dice, cuya venida, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Porque ustedes saben que Satanás es un imitador. El Hijo de Dios, Jesucristo, vino por obra y gracia del Espíritu Santo. Y vino a salvar al mundo. El anticristo va a venir por obra y gracia de Satanás, pero a destruir a este mundo. Y dice, pero ustedes saben lo que lo detiene. ¿Por qué es que no se ha manifestado el anticristo todavía? ¿Por qué es que si ya todo está cumplido, por qué es que no ha aparecido el anticristo para ser puesto como el líder mundial? Que lo están esperando. Las Naciones Unidas están esperando. Y en sus sillas de reuniones, ¿sabían ustedes que tienen una silla vacía a la cabecera? Esa silla es para el líder mundial que ellos están esperando. Pero hay algo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya el plan está listo y está en acción. O sea, ya comenzó. El plan ya está dando vueltas. En el momento mismo que empezaron a cumplirse las profecías de las señales finales, el plan ya estaba dando vueltas. Está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente, o sea, al anticristo, lo detiene. Hasta que ese algo que lo detiene, a su vez sea quitado de en medio. Verso 8. Y entonces, cuando eso algo que lo detiene sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su segunda venida. Recuerden que la venida del Señor por su iglesia es una cosa, y la segunda venida de Cristo a la tierra es otra cosa. Y cuando Él venga al final de los 7 años de la gran tribulación, lo destruirá, dice, con el espíritu de su boca. Y el verso 9 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, ¿qué? Mentirosos. Dice la Biblia que como no creyeron a la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean entonces a la mentira. Hermano, wow, cuánta gente a lo largo de la historia de los 2000 años de la venida de Cristo no ha querido creer a nuestro anuncio. Cuánta gente no ha querido creer ni siquiera viendo el poder de Dios. Cuánta gente ha recibido milagros.
la gracia de Dios, bendiciones, los ha librado el Señor de la muerte, los ha librado de tremendas cosas y al día de hoy no están arrepentidos verdaderamente. Dice, porque no han creído a la verdad. Entonces Dios les envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Jesús dijo, yo he venido en mi propio nombre y no me recibiste. Eso está en los evangelios. Pero otro vendrá en su propio nombre y a ese sí recibiréis. Eso es para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no recibió a Jesús. Jesús lo dijo, Él se presentó como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el yo soy. Muchas veces se le dijo a alguien mayor que Abraham está aquí. Él se presentó. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Él entró a la sinagoga y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado. Pero no creyeron. Por eso Él dijo, vine en mi nombre, no me creen. Perdón, yo vine, dice, en mi nombre y no me recibieron. Entonces, cuando venga el anticristo diciendo que él es el Mesías, entonces sí lo van a recibir a Él como el Mesías. Y van a creer a sus prodigios mentirosos, porque vendrá con toda clase de señales. Hasta incluso puede hacer descender fuego del cielo. Y entonces lo adorarán como el Mesías en el periodo de la gran tribulación. Ahora, entonces, ¿qué pasará en la gran tribulación? ¿Cuál será su propósito? Su propósito es claro. La Biblia dice que será para probar a los moradores de la tierra. Para probar a los moradores de la tierra. Será un trato de Dios primero para los judíos. Y será un trato de Dios también para los incrédulos, para los que no creyeron en Cristo. Pero no solamente para ellos, sino para los conocedores del Evangelio que estén apartados el día que el Señor venga por la iglesia. Hermano, esto es tremendo y es triste, porque cuando uno lee la parábola de las 10 vírgenes, dice que las 10 son vírgenes. Y las 10 vírgenes representan la iglesia, lo sabemos. Es una parábola. Dios siempre muestra una verdad natural para hacernos entender una realidad espiritual. Y esas son las parábolas, son ejemplos. Y las 10 vírgenes representan la iglesia. Pero dice la Biblia que 5 eran sensatas. ¿Y las otras 5 eran qué? Cuidémonos, hermanos, de no ser insensatos, conociendo la palabra de Dios. Ahora bien, dice que las 10 tenían ¿qué? Lámparas. Y recuerden ustedes que las lámparas representan la luz que no se debe apagar en el tabernáculo. Pero para que no se apague tiene que tener ¿qué? Aceite. Eso es lo que hace que la mecha esté completamente, continuamente encendida. Y dice la escritura que las 5 sensatas habían preparado de antemano suficiente aceite para ellas, porque había un propósito por el cual estaban reunidas. ¿Cuál era el propósito? Estaban esperando ¿a quién? Al novio. Por eso es que es una parábola y apunta hacia la iglesia y Cristo. Pero las otras 5, dice, y le llama insensatas, viendo que su aceite se acababa, cuando oyeron el clamor, ahí viene el novio. Hermano, 2000 años lleva la iglesia clamando, anunciando, ahí viene el novio. Cristo viene pronto. Ayer leí un comentario de un